Próxima parada, cine. Se sube el colectivo Seba Magallanes. Ideas, voces y miradas en circulación. 7 minutos nos separan de las 11 de la mañana y seguimos este recorrido del día jueves en este colectivo que te acompaña hasta las 12 del mediodía. Como escuchamos recién, paramos para hablar de cine, así que le doy la bienvenida a Seba Magallanes. Muy buenos días, Seba, ¿cómo estás? Buen día, Rebe, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Ya digo buenos días, pero casi que estamos más cerca del mediodía en realidad. Sí, ya está. Una hora de las 12. Ya casi estamos. Pero bueno, nos volvemos a encontrar en esta columna que nos encanta tanto. Les recordamos que estamos saliendo por streaming también, que tenemos material audiovisual, así que si se quieren sumar, Radio Universidad Unicen, así nos encuentran. Y tenemos un tema el de hoy que es bastante, es como gracioso pero tétrico. Es bastante tétrico, porque vamos a hablar de cine y payasos que no son el de It. Bien, eso es muy perfecto. importante hacer la aclaración, que no es Pennywise, no vamos a hablar de Pennywise, que todos lo conocen. Porque los payasos en sí tienen como una historia bastante tétrica, bastante dramática también, y muy penosa. Y esta columna surgió, estaba leyendo hace unos días nuevamente una novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons que se llama The Watchmen, y es una historia muy interesante que en el medio, así medio perdido, casi no es parte de la historia central, pero es una conversación que tiene uno de los personajes con otro, y cuenta la historia del payaso Pagliacci. Entonces, él cuenta esta historia y dice que estaban en un lugar, dos personas, una persona muy muy triste, y va al médico y le dice: doctor, estoy muy muy triste, ¿qué puedo hacer? Y bueno, no sé, le da ejercicios, le da medicación, Claro. no se me da la tristeza, y le dice: mira, tengo la solución. Llegó a la ciudad el circo del payaso Pagliacci. Vaya a verlo, lo va a hacer reír. Si Bien. no se ríe con eso, ya no se puede Una reír con nada. terapia de risa. Y el tipo le dice: yo soy Pagliacci, le dice. Me muero. Entonces es tremendo, porque claro, o sea, el que supuestamente era el remedio para curar la tristeza era el que estaba triste. Wow. Y dije: wow, payasos en el cine, ya vamos a hacer eso. Pero que no sean Pennywise, porque todos lo conocemos. Entonces, bueno, cine y payasos que no son el de It. Y traje 3 películas que me parece que son súper interesantes, y está bueno para viajar un poco en el tiempo y no quedarnos solamente con esta imagen de payaso. Si bien vamos a ver una película medio de terror en el medio, pero para salir un poco de Pennywise. ¿Arrancamos? Bien. Sí, dale, perfecto. Me quedé flasheada con eso, lo del payaso triste, es como re profundo. El payaso Pagliacci es tremendo. Bueno, la obra de Alan Moore en general, y ya hacemos un paréntesis, Dale. es un escritor que es muy interesante porque es muy profundo, aplicado todas sus ideas a novelas gráficas o a cómics, en realidad novelas gráficas. Watchmen es una, The Killing Joke es otra, que habla sobre la relación entre Batman y el Joker, y uno podría pensar: che, están hablando de superhéroes, es una boludina. No, Claro. como lo plantea Alan Moore, es muy profundo y empieza a abrir varias capas que tienen que ver con los vínculos con el deseo, bueno, en Watchmen es una novela espectacular, y habla sobre política, habla sobre el poder, habla sobre la corrupción, es increíble, se las recomiendo, es de los años 80, 1986 para ser más preciso. Bien. Bueno, y en el medio de toda esa historia está este cachito que es esta historia de Pagliacci, que me parece devastadora y a la vez súper movilizante, ¿no? Porque es como, ok, el payaso triste no puede hacer nada. Bien, y ese fue el disparador un poco Para esta columna. para Y bueno, hablar hoy. la primera película que seleccioné, estoy hablando de la película que se llama Los Clowns o I Clowns, que es una peli de 1970 de Federico Fellini, el maestro Federico Fellini, y es una película que casi podría tomarse como una especie de falso documental, y que habla mucho de su vínculo personal de este director con el circo, ¿no? Con estas carpas enormes que se armaban, que llegaban compañías de circo. Y un poco este vínculo que él empezó a ver de chico, él recuerda, y un poco lo que así comienza la película, es que se despierta a la noche con los ruidos de fierros que se armaban y qué sé yo, y las lonas. Claro. Y cuando al otro día se levanta, estaba todo armado ya la estructura del circo. Esta película casi, como te digo, en tono documental, pero a la vez contando un poco de su historia, nos mete en ese mundo, ¿no? En contar un poco qué pasa cuando se difumina entre la realidad y la
Perdón, y la No pasa fantasía, nada. ¿no? Esto de los payasos y con lo que hablábamos recién, ¿no? La tristeza, el drama, cómo se llevan, cómo conviven en un mismo lugar, porque también son personas, ¿no? O Y sea, sí. intentan esto de generar risa, generar humor, pero a la vez son personas que tienen que convivir días y días con un otro. Esta película también empieza a ser como entrevistas a payasos icónicos de la Europa de esos años. Wow. Es muy muy interesante, una peli que les recomiendo muchísimo. De hecho la pueden conseguir en YouTube, está de libre acceso. Ah, bien. No es muy larga, dura 1 hora y pico. Me parece súper interesante porque aparte también habla esto de las personalidades de los payasos, ¿no? El payaso cuando está triste, cuando está contento, cómo convive con eso. Y también plantear al payaso, la figura del payaso, no solo como un personaje divertido, sino también como el primer monstruo de la infancia, ¿no? Wow, sí. Este personaje que aparece disfrazado con Ujú. movimientos estrambólicos y que con risas raras por momentos Sí. y que no siempre genera una buena recepción en algunos niños y niñas, sino que a veces es como, viste, medio, es como para un poco la intensidad, ¿no? Sí, Cortar sí, un es poquito, medio- muy invasivo también, un Mm. personaje muy invasivo que capaz vas al circo o una obra de teatro y se te mete, te hace truquitos y qué sé yo, y depende de quién seas, cómo lo tomás y ahí empieza también esto que hay mucha gente que yo conozco que le tiene muchísimo rechazo a los payasos, Ujú. No sé si miedo y pánico, pero que ve un payaso y medio que mira por otro lado, porque la verdad que no transa con eso. Claro, es verdad, es complejo. Además también cuando nos imaginamos el payaso, ¿no? Como que imaginamos su figura también, pienso, no sé, la nariz roja o la cara pintada, como que también el disfraz de payaso. No, y Eso aparte también. por eso todo exacerbado, ¿no? Todo maquillaje. Sí. La sonrisa no basta con la de la cara, No. sino que se le hace una sonrisa más Extravagante, grande, claro. colores. Y estos movimientos que te digo, que son casi movimientos sin ponerme muy esotéricos, pero son casi demoníacos, ¿no? Que se mueve, que saltan, que medio Sí, sí. acróbatas, casi movimientos imposibles. Entonces, en eso, uno se proyecta cuando era niño y veías a estos tipos moviéndose y qué sé yo, y por ahí corte A salías de la carpa del circo, estaban fumando afuera, como si nada, ¿viste? Como- Sí. Claro, pero Eran amigo, me hacías personas reír y ahora normales. estás ahí tirando humo. Bueno, nada, eso de el payaso como primer monstruo de la infancia. Y después hay algo que se ve interesante en esta película, que se simula una especie de funeral en el medio de la pista de circo. Ujú. Y ahí lo que hace Fellini es un poco representar la muerte del arte con el circo, ¿no? Él cree que a través de esta película nos cuenta que ya después el circo dejó de ser lo que era, ya los Claro. payasos dejó de ser lo que eran, ya se empezó a ver diferente, ya el avance también de ciertos entretenimientos y demás empezaron a tapar a otros. Nada, en fin, una película muy interesante, Hay Clowns de Federico Fellini, 1970, muy nostálgica también, habla mucho de su vínculo, como decía al principio, de él con los circos, y también es algo que vamos a ver a lo largo de toda la filmografía de Fellini, que tiene que ver con el vínculo con la fantasía, con lo surrealista. Es un director que a mí me parece espectacular, y aparte porque es un director que también es bandera del neorrealismo italiano, que habla un poco de esta Italia devastecida, que había quedado después de la guerra, ¿no? Claro. Habla un poco de la clase obrera, nada, realmente es una peli muy interesante, se las recomiendo muchísimo. Wow, buenísimo para arrancar, así que esta película, Los Clowns o I Clowns, por cualquiera de los dos, es como la traducción, La traducción ¿no? es Ah, los clowns o hay clowns. Bien. Que viste que no es lo mismo payaso de clowns, es como hay algo más teatral, algo más artístico. ok. Pero esta peli es realmente muy interesante. De hecho, los payasos que vos ves en esta película no es el típico que hablamos recién, la nariz roja y demás, sino que hay como una cuestión más también bien. Estética. estética, Ujú. muy linda. También los años 70 tienen un poco de todo eso, así que Sí. es realmente muy interesante. Bien, perfecto. Entonces, esta primera introducción a los payasos que no son Que no de son It. el de It, que no es Pennywise. Me Pero bueno, encanta esa aclaración. ahora sí. Porque ¿qué pasa? Pennywise en realidad está la película que hizo Andy Muschietti en los últimos años, que está Sí. 1 y 2, creo que el 2017 es la primera. Y después está la miniserie que fue para tele, que la protagonizaba Tim Curry en los años 90, a principios de los años 90, con el primer payaso Pennywise que todos conocemos y con, por ejemplo, el que conocí desde chico. Claro. Pero previo a esta miniserie de los años 90, también en los 80, terminaron los 80, los hermanos Chiodo, que son dos tipos que en los años 80 eran como muy capos haciendo efectos especiales. De hecho hicieron también las criaturas de la película Critters, que era otra película de terror de los años 80 de culto. Mira. Dirigen una película que se llama
Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Wow. Obviamente nos metemos en la tónica de terror, pero Sí. un terror que roza lo satírico, que roza lo oscuro, con personajes con expresiones, como hablamos recién, muy burdas, muy grandes. Vos fíjate lo que ves ahí en pantalla. Sí, sí. Son como todo muy, muy grosero. Y esta película es interesante porque es una peli que arrancó muy muy mal en taquilla, le fue horrible, le fue pésimo y a lo largo de los años se terminó convirtiendo, como pasa en muchos casos, en una película de culto. Claro. Esta película del día de hoy es súper vista por fanáticos del género, por fanáticos de este tipo de... Mirá. que tiene que ver también con la cultura pop de la época, con colores de neón así muy, Claro, muy un poco más fuertes. flashero. Más flashero. Bueno, pero de hecho hay algo interesante porque, si no me equivoco, no me acuerdo qué empresa, si no fue Disney, alguna de esas, puso una de las atracciones respecto a esta película en uno de esos parques y generalmente para la época de Halloween como que la activan, ¿no? ¿Pero Mirá. por qué? Porque la película tiene una estética que es muy característica. Y esta película, además de tener a payasos siniestros como personajes protagonistas, hace un poco de parodia también al cine de los años 50. Sobre todo una película llamada The Blob o La Mancha, que es una película que contaba que del espacio caía una especie de asteroide, de meteorito chiquito, pequeño para una proporción de un planeta, y de ese asteroide salía como una especie de mancha voraz de los años 50 que comía a todos. Bien. Esta película cuenta lo mismo, pero en vez de una mancha salen payasos. Y unos Ah. payasos que son muy perversos y que además empiezan a convertir a todo lo que está asociado al entretenimiento, a lo lindo, a lo infantil, en cosas macabras. Por ejemplo, no sé, van al cine y el balde de pochoclos se convierte en gusanos, ¿viste? Ay, no, Todos no, mi gusanos peor mutantes. pesadilla. Entonces, metés la mano así de los gusanos y qué sé yo. Y aparte es interesante, por los años 80, la parte de efectos digitales no estaba desarrollado. Entonces, casi todos son Claro. efectos prácticos. Todo lo que vamos a ver en pantalla son cosas marionetas, son cosas que se arman, maquetas, manos adentro de las máscaras moviendo las bocas de los payasos. Ah, Es mirá. realmente muy interesante. Y como te digo, arrancó siendo una peli que nadie le dio bola y se terminó convirtiendo en una película de culto realmente muy interesante. Eso no quiere decir que es una película que decís, me cambió la vida cuando Claro. la veo. Pero es una peli que es linda, es interesante, muy macabra y que es un poco la antecesora a It. Bien. O sea, la novela de Stephen King de It es del 86. Sí. Esta peli sale en el 88. La serie de televisión original de It sale en los Los 90. 90. O sea, en el medio sale Payasos Asesinos. Y es un poco también que empieza el preámbulo, ¿no? A esto de los payasos así más siniestros y más exacerbados en la pantalla grande. A mí me parece una peli que es súper interesante y que no siempre se tiene en cuenta cuando se habla de películas de terror. Y estos payasos eso, son súper, súper, aparte muy característicos, ¿viste? Los colores, ¿viste? Recién algunas imágenes. Sí, como Son con muy- las máscaras, ¿no? Un poco más drásticas, más Sí, grandes. cabezas grandotas, o sea, y todo eso en pantalla se movía, eran máscaras de látex, de goma, no, realmente muy, muy interesante. Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Bien, que vienen del espacio exterior, según la Realmente. teoría, caen y bueno. Sí, y- sí, o sea, es todo muy falopa. O sea, no busquemos coherencia en Coherencia. algunas cosas, sino que este tipo de películas es para sentarse, desconectás los cables del cerebro y lo ves y termina y te puedes hacer otra cosa. Pero son esas piezas de los 80 de género Ujú. que están ahí, que son lindas y que al que le gusta este tipo de películas, si no la conoce, tiene que conocerla porque, nada, es como para sumar en el checklist, viste, de Claro. películas, una más. Bien, un clásico. Bien, y ya nos metemos a la tercera, que ya nos venimos allá a la década del 2000. Sí, Pasamos ya en el- un poquito más adelante. Ya en el 2010, Alex de la Iglesia, el maestro Alex de la Iglesia, una película española, nos va a contar qué es lo que pasa en esta peli que se llama Balada Triste de Trompeta. Una película que, si bien es del año 2010, está enmarcada en dos épocas muy oscuras de España. Por un lado, la guerra civil en los años 30 Ujú. y por otro lado, en la época del franquismo en los años 70. En esas dos etapas oscuras de España se desarrolla el relato de esta película, que arranca Ah, con mira. el padre de uno de los payasos protagonistas, que es secuestrado, que es llevado a la, no es secuestrado, es llevado a la milicia con el traje de payaso, porque está haciendo de payaso, y con un machete empieza a matar gente.
en la guerra. O claro, sea, tipo medio ejército. que lo reclutaron. Para el grito, el tipo estaba en el traje de payaso, lo llevan y empieza a matar gente con un machete. Una imagen totalmente rarísima, o sea, un payaso con un machete matando gente en la guerra. Es histórico lo que cuenta la película, en teoría. Claro, es como de historia ficción. La Claro. guerra es real, el Es payaso... real, exacto. Pero no. Ahora bien, ese payaso tiene un hijo, este hijo también se convierte en payaso, se Wow. convierte en el payaso triste, viste, todos los payasos que tienen como... sí. Y en un circo el payaso triste, con todos los dramas que tiene, con esta infancia arrebatada por la guerra, empieza con todos sus dramas en el escenario y conoce al payaso tonto. El payaso tonto es un payaso cruel, es un payaso malo, es un payaso que es como el líder de todos los que están ahí en el circo, pero es de un temperamento muy fuerte, muy cruel. Ya de la estética también es muy oscuro. Y en el medio aparece una trapecista. Una niña, una niña no, una chica grande, mayor de edad, que aclararlo. Y estos dos se disputan el amor de ella. ¿Qué pasa? Ella empieza a sentir cosas diferentes por estos payasos. Por un lado, lo lindo, lo tierno, el payaso triste, pero lo seguro, lo determinado del payaso tonto. ¿Qué pasa? Ellos dos empiezan a pelear, uno le pega un... pelea de payasos. Pelea de payasos, todo rarísimo, pero todo esto en una tónica macabra, de humor oscuro, no es nada gracioso, o sea, cero gracioso. Todo tétrico. De hecho, es todo bien. tétrico, todo violento y todo dramático, porque tenemos la guerra, tenemos la época del franquismo, tenemos estas peleas de amor y demás. Drama, sangre. Todo en la mirada de Alex de la Iglesia, que es un director que tiene ya esta mirada en las películas de Alex de la Iglesia. Vamos a ver este tipo de relatos donde vemos cosas muy lúgubres, muy oscuras, no necesariamente de terror, pero sí muy dramáticas y muy extremas. Muchos dicen que no es la mejor película de Alex de la Iglesia. A mí me gusta muchísimo esta película. Tiene una participación muy interesante también de Santiago Segura. Una película que me parece que está espectacular, que tiene a payasos con protagonistas y además a payasos que son un poco la metáfora de lo que quiere contar Alex de la Iglesia respecto a estas dos Españas divididas en términos de hechos históricos de lo que estaba pasando. Por ejemplo, con el payaso tonto, él quiere representar un poco esta España autoritaria, no violenta, y que era más dominante y que estaba el franquismo alrededor de todo eso. Y con el payaso triste, un poco lo que el director quiere representar es a esta España que estaba más herida, ¿no? Que estaba más sumisa y cargada con ese resentimiento del pasado, ¿no? De la historia, que era un peso que no podía sacarse de encima, y a la vez tratar de convivir con eso. Y por otro lado, esto de la trapecista, esta chica que es el amor en común de ellos, pero que viene a ser como el pueblo, que termina siendo la persona lastimada por la pelea de estos dos, que no tiene que ver, y termina siendo lastimado. Wow. Hay como una mirada bastante profunda en ese sentido, de las Españas, de la gente, del pueblo, en una película que es muy interesante, se llama Balada Triste de Trompeta, del año 2010, de Alex de la Iglesia. Creo que es una peli muy interesante con payasos que no son el de It. Bien, pero que sigue siendo o entrando en el género de terror, ¿o no? Sí, porque tiene que ver con esto que hablamos al principio, de que el payaso no siempre es una figura de divertimento, no siempre es una figura de humor. A veces sí, pero en líneas generales está más vinculado a lo tétrico, a lo dramático, a lo triste. La famosa fábula que hablamos recién, el payaso triste, ¿no? El payaso que hace la función, entra al camarín, se despinta y está llorando. Totalmente. O que entra llorando porque tiene que sonreír en el escenario, pero en realidad se le corre el maquillaje con las lágrimas. Bueno, nada, es una imagen que está asociada al divertimento, a la niñez, pero también a lo triste, ¿no? A lo lúgubre, a la muerte. Sí, sí, totalmente. Diría Freud la pulsión de muerte, ¿no? Sí, es como, tiene bastantes aristas por donde mirarlo y que creo que, como vos decías al comienzo por ahí de la columna, que se fue reemplazando también la imagen del payaso, como que antes lo veíamos, no sé, más asociado al circo o a estos lugares a donde recurríamos y ahora tal vez lo podemos ver, no sé, a través de una pantalla o de otros lugares. De hecho, eso es lo que pasa con la película de Clowns de Fellini, que un poco lo que él quiere mostrar con esta representación del funeral en la pista de circo, es esto, ¿no? Del espectáculo popular, de la época, el espectáculo popular, que la gente iba, que se aglutinaba, el ruido, el calor de la carpa y qué sé yo,
versus el entretenimiento de la televisión en la casa. Claro. Quedarte en la casa, 2 o 3 chicos por casa. Es un poco lo que pasa hoy, o sea, pasa con el cine lo mismo, o sea, excepto alguna que otra función, son pocos en la sala, Sí, el resto sí. se queda en la casa, también por un tema de a veces de costos, pero digo, esto de la experiencia colectiva de algo se perdió inevitablemente. Somos muy culpables lamentablemente también de eso, porque muchas veces uno dice, nada, me quedo en mi casa, qué sé yo, Totalmente. y uno lo dice una vez, lo dice otra, y vos querés acordar, pasaron 10 años, te quedas en tu casa mirando la computadora, y bueno, qué sé yo, pasa, pero digo, es un poco eso, ¿no? De el espectáculo popular, de la experiencia colectiva de disfrutar de algo, que se ha perdido claramente. Estas películas lo marcan mucho, además de por el arco narrativo de sus personajes, por cómo están contados. La de Fellini lo dice perfectamente, lo cuenta, lo deja casi explícito, porque es casi un documental con diálogos y charlas y testimonios de payasos icónicos de la época de Europa de esos años. La película de terror, ¿no? Payasos asesinos del espacio exterior, también, ¿no? Porque esa figura ya payasesca, ya grotesca, no se ve tanto. No, tampoco queremos que aparezca un payaso asesino, sí, pero digo, no se ve tanto. Y por Sí. último, estos payasos con cargas emotivas, con un background muy fuerte, vital, que tiene que ver con la guerra, con la muerte, con la familia, y a su vez con el amor, ¿viste? El amor siempre apareciendo como una especie de rayo de luz, de esperanza, pero que nunca termina de desplegarse del todo porque el dolor muchas veces es más fuerte. Bien. Wow. Bueno, sí, re poético de pronto, pero para spoilear un poco, al final la trapecista no se queda con ninguno de los payasos. Tienen que verla. Tienen que verla. Tienen que verla. Bueno, nos vamos a quedar con la duda. ¿Quién elige? Sí, ¿El payaso tienen que tonto o el payaso triste? Vamos tienen a que ver ahí. verlo. Pero bueno, ahí repasabas un poquito las películas que obviamente invitamos a la audiencia a verlas, a comentarlas, ¿no? A ver qué les parece. Siempre invitamos eso también. Y lo que siempre decimos es que si no encuentran las películas porque algunas capaz no están en plataformas o se les complica mucho con alguna plataforma tipo, no sé, streaming o ponerse se les complica Claro. un poco, bueno, nada, que me escriban y vemos cómo lo resolvemos, @SebaMagallanes en Instagram, y ahí vemos cómo conseguimos estas películas, las repasamos rapidito si querés. Dale. Hoy hablamos de payasos que no son el de It, esa es muy buena la aclaración. Hablamos de iClowns de 1970 de Federico Fellini. Hablamos de Payasos asesinos del espacio exterior de 1988 de los hermanos Chiodo. Y por último cerramos con Balada triste de trompeta del año 2010 de Alex de la Iglesia. 3 películas con payasos como protagonistas, pero que tocan diferentes cuerdas, ¿no? Y que nos empiezan a desarrollar este universo payasesco, por ponerlo en términos lineales, que tiene muchas capas, ¿no? La tristeza, la muerte, el dolor, por momentos lo lindo de la vida, pero por otros todo lo feo, lo horrible y lo angustiante. Bien, perfecto, Seba. Te agradecemos muchísimo por preparar esta columna para nosotros y obviamente por acercarte hasta el estudio que siempre nos encanta tanto. Gracias a vos. Bien, de esta manera pasada Seba Magallanes con su columna de cine. Hoy hablando de payasos que no son el de It.